Fundación en Obra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025, con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. Hola, buenas a todos y todas. Estamos ya en la patita final de la Galería Pedagógica, terminando la temporada 1 de este podcast sobre arte y pedagogía, que en esta ocasión ha tratado de entrevistas a mujeres que se desempeñan como profesoras y artistas visuales en el territorio de Chile. El día de hoy tenemos a una muy seca entrevistada, Caterina Oñate Potov, oriunda del sur de Chile. Entonces, hola Cate, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también vamos a presentarte de una manera más formal y luego ya comenzamos con la entrevista, ¿vale? Súper. Entonces, Caterina Oñate Potov vive y trabaja en Puerto Varas, es una artista visual de la Universidad Austral de Chile con formación pedagógica en la misma institución. Es diplomada en Violencia Política, Memoria y Prácticas Culturales en América Latina y magíster en Artes, mención Artes Visuales de la Universidad de Chile. Es diplomada también en Cerámica Experimental en la Universidad Andrés Bello. Su obra se desarrolla a través de la instalación y la escultura, problematizando nociones sobre memoria, escolarización y lo doméstico. Ha recibido reconocimientos APET José Balmes 2017, Beca Chile Crea 2020 para sus estudios de magíster y el quinto concurso universitario de arte joven de Balmaceda Arte Joven en la categoría Egresados 2017. En el 2020 su trabajo fue presentado en la 21 Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Fue ganadora del Premio Municipal Arte Joven 2021 impartido por la Municipalidad de Santiago en la categoría de grabado. En los años 2020 y 2025, sus obras fueron seleccionadas a través de un concurso público de adquisición de obras de arte contemporáneo, siendo parte de la colección institucional de la Secretaría de las Culturas y las Artes. Ha expuesto en lugares como el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, Centro Cultural La Moneda, Centro Cultural Gabriela Mistral, Museo de Artes Visuales, MAVI, Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Museo Palacio Cauciño, Palacio Pereira, Centro Cultural Espacio Mata, Parque de las Esculturas, Corporación Cultural de Lo Barnechea, Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, Galería de Balmaceda Arte Joven, Galería de Arte de Balmaceda Arte Joven de Valparaíso, Galería D21 en Santiago, la Galería Factoría Santa Rosa, el Campus Creativo del Andrés Bello y la Sala de Exposiciones de la Universidad Católica de Temuco. Tremendo currículum, Kate. Excelente. Bueno, ahora que te he presentado de una forma más formal, quisiera preguntarte cómo te presentas tú, como artista, como profesora, una mezcla de ambas. Yo creo que artista visual, que engloba como muchas artes, porque hoy en día estoy haciendo cerámica, pero también estoy como haciendo escultura, también hago serigrafía y también soy docente. Yo creo que se van como van dialogando las dos como formas, artista y docente. Artista y docente. Excelente. Y dentro de tu recorrido, porque uno tiene un recorrido, ¿cierto?, que es más formal, pero también hay situaciones o personas que marcan nuestra identidad profesional. Y desde este punto de vista, quería saber si tienes algún referente, tanto en arte como en pedagogía, que puede ser una persona con un trabajo determinado que te haya impactado, o también podría ser una situación que te haya inspirado en ese recorrido. Yo creo que cuando estaba estudiando en Valdivia, yo siempre iba a la biblioteca a como buscar referentes, viendo obras en todos lados y en una de esas vi la obra de Luis Bourgeois y yo creo que ahí fue como, ese fue un punto de inflexión porque igual es impactante ver la obra de la Luis Bourgeois y bueno, y también ver
lo que ella genera. Por ejemplo, transmutar un trauma, un miedo en un lenguaje artístico. Yo creo que eso me pasó igual a mí un poco. Entonces yo encuentro que es como, la vi como un ejemplo y de ahí como que dije, se puede hacer obras así. Yo creo que también de referentes chilenos podría hablar de la Jimena Somoza, de la Nori González, Doris Salcedo también colombiana. Y bueno, en cuanto a referentes pedagógicos, yo creo que la Gabriela Mistral, eh, como lo visionaria que fue, yo creo, como feminista y como pedagoga también. Y Paulo Freire, José Martí, yo creo que eso más o menos es lo que me influye. Perfecto. Sí, después, cierto que los referentes van dialogando dentro de la trayectoria de uno también entre ellos. Entonces, pasando a a la segunda pregunta, quería saber en qué contextos trabajas actualmente o recientemente, tanto en la parte de artista visual como en la parte pedagógica. Em, yo creo que, bueno, me pasó el otro día, o sea, como cuando recibí cuando pasó lo del concurso de adquisición el año pasado, Ujú. me di cuenta que, o sea, me di cuenta que ya tenía 10 años trabajando en una obra que criticaba la educación. Entonces, para mí fue igual como fuerte darme cuenta de que llevo tanto tiempo trabajando en esto y ver, por ejemplo, cómo partió de repente una obra con media, yo lo veo así, como una obra tímida que empezó desde el como bidimensional, o sea, Ujú. sí, como no, cuando parte de la pared y después como que se vuelve escultura. Yo creo que eso fue como como algo que me impresiona mucho, como que partió siendo un cruce entre el grabado y la pintura y después se volvió como instalación, escultura. Y hoy en día también estoy trabajando más el tema de la escultura. Bueno, trabajo mucho en la escultura textil Ujú. y bueno, y ahora estoy tomando un taller de cerámica, bueno, el diplomado también que hice el Andrés Bello para el 2023, como que va mostrando, por ejemplo, esa insistencia a la cerámica. Eh, igual lo difícil que de repente es hacer cerámica en el sur de repente. Porque en Santiago, por ejemplo, hay muchos talleres, en cambio aquí en Puerto Varas habrán dos, tres. Entonces, este año pude conocer un taller Good Grace, Ajá. que me ha dado como esa forma de ver la cerámica de otra forma, de como partí haciendo como una cerámica más utilitaria, por ejemplo, la taza, Ujú. y después ahora estoy viendo cómo hacerlo obra de arte, y eso es lo que estoy haciendo ahora, como, bueno, y siguiendo trabajando con los mismos temas, que es una crítica a la educación y también esta crítica a las labores domésticas como algo de la mujer, que yo creo que aún está en boga que el tema. Claro. Entonces, nunca uno que puede, siento que hoy en día se ha vuelto más importante. Es interesante lo que dices, porque en otra entrevista también apareció esto en Paula Coño de Pan, que Ujú. esta idea de que uno parte y insiste en su obra, como que insiste en ciertas temáticas y entra como en profundidades que al comienzo partieron, me gusta mucho eso que dices, como que parte como tímido y va como tomando forma, volumen, por decirlo así, densidad, ¿cierto? Claro, que trabaja. Sí, o sea, es que al final es como, son cosas que te importan. Yo creo, por ejemplo, en mi statement, por ejemplo, que es como la declaración de artista que uno tiene, yo digo que a mí me costó mucho aprender a leer y escribir. Entonces, de alguna manera me sentí como fuera del lenguaje y en mi infancia como que me encontraba más como acogida por todas estas cosas que uno hace, como por ejemplo la artesanía, no sé, por el dibujo, cosas así que eran como de la mano. Entonces,
a partir de esa mirada, como que yo siento que el arte o esto como trabajo de manos, como que me acogió eh, para poder, por ejemplo, de alguna manera, eh, poderme como, como cuando uno se, como perdón, no sé cómo decirlo, como perdonar, no, Reconciliar. darle la vuelta, reconciliarse con el lenguaje, porque a mí me costó mucho aprender a leer y escribir y también de repente el contexto educativo es hostil, entonces de alguna manera yo me sentía como muy bien haciendo arte, entre comillas, cuando uno es chiquitito, y después el arte mismo me volvió a traer al lenguaje, a escribir sobre mi obra, entonces ahí pude ver, por ejemplo, lo sanador que de repente puede ser el arte. También cómo uno puede hacer catarsis o cómo uno puede sanar a partir de eso, porque yo llevo 10 años a la educación, eh, porque también era un tema sensible para mí. Por ejemplo, yo antes hablaba de mi periodo escolar y era como que la voz se me Liberaba. como, sí. Entonces, al final, yo creo que uno va sanando de repente. Y yo por eso sigo también haciendo estas cosas. En la educación, en los derechos de la mujer, por ejemplo, el tema del trabajo doméstico como algo que tiene que hacer la mujer es una cosa terrible. Como las mujeres, por ejemplo, tienen que hacer muchas jornadas de su trabajo, de ayudar a los niños en la casa y más encima hacer las tareas domésticas. Entonces es una carga, es una sobrecarga gigante. Yo creo que para mí son temas importantes y por eso sigo hablando de eso y Sí, para sí, sí. que, sí, porque son temas para mí relevantes, como cambiando el foco de la historia, como poniendo el foco a las mujeres y a los niños, Sí, yo creo. a lo que no hacía yo y niñas. A lo largo del arte, ahora en estos últimos años se ven como arte en relación a ellos, pero anteriormente el arte, ellos no eran objeto de arte de alguna manera. No se hablaba, Claro. estaba en el discurso público. Pero volviendo un poquito, porque me interesa esto de la materialidad que dice y de los lenguajes, porque cuando vemos Ujú. tu obra, vemos que tú planteas de alguna manera tu experiencia escolar y la revisas, pero me parece muy interesante cómo se puede ver claramente en tu obra esto del lenguaje de lo material o de la materialidad. Cuando tú dices el lenguaje escrito, eh, de las clases de lenguaje, por decirlo así, fue algo que te costó mucho. Ujú. Escribir, ¿cierto? Pero algo que no te costaba tanto era expresarte a través de la materialidad o de desarrollar una forma de comunicación en eso que es la materialidad, ¿cierto? O Claro. partir de esa observación que requiere como procesos cognitivos profundos también y requiere poder leer el mundo y poder generar algo que tenga como un concepto detrás o algo que yo quiera comunicar, transformar esa materialidad de tal manera que pueda decir algo, que es súper complejo ese proceso cognitivo. Entonces, que ahora en tu obra tú lo manifiestes de alguna manera de tu experiencia de niña, que haya evolucionado, ¿cierto? Haya agarrado densidad y tú lo pongas de manifiesto en la materialidad porque tú eres un artista que particularmente no se queda como en una cosa, no es así como la performance o la instalación o no sé qué, tú exploras muy en profundidad distintas materialidades. Ahora estás con la cerámica, pero pasaste por grabado, trabajaste con resina, parece que esos delantales. Es para fines sólidas. Velas. Pa- Vel, vela. Y así había, Para... claro, y así se evidencia como alta experimentación desde ese punto de vista. Y vamos a entrar un poquito en un segundo bloque que tiene que ver con los encuentros entre arte y educación, que en tu caso particular siempre con las entrevistadas lo hemos visto un poco como de las tensiones que se producen entre el ser artista y las retroalimentaciones también, y ser profesora. Pero en tu caso hay algo diferente porque tu obra específica habla del territorio escolar. Entonces quisiera ampliar un poco la pregunta de lo que ha sido en otras entrevistas. Entonces quisiera saber cómo se retroalimentan esto que es la educación con tu obra, cuáles los puntos de conexión y qué fuerza le da una a la otra, tanto como de tu experiencia de ser estudiante, ¿cierto? De estar en Mm. el sistema educativo como tu experiencia también actual de ser la docente y estar en este sistema educativo ocupando el otro rol.
Entonces, ¿cómo eso dialoga con tu obra? ¿Qué tensiones se producen? ¿Qué dificultades encuentras? Pero también qué cosas son ricas, como que se retroalimentan. Mm. Ahora que, o sea, como yo le he pensado esto, como yo creo que de repente, yo creo que es por una cuestión media propia de mí, porque como a mí me costó leer y escribir, como que yo sentía que estaba como huyendo un poco de hacer clases, como que igual sí siento que hubo una problemática ahí como media psicológica, que claramente lo estoy como procesando cada día a día, como yo creo que ya está más superado, pero el haber, por ejemplo, trabajado mis problemas, no sé si yo no sé si traumas o como que siento que al hablar de educación también hablo de mí. Yo siento que me estoy sanando, entonces yo creo que estoy tratando de ser mejor docente, como que igual es como, es que a mí me gusta igual hacer clase, entonces como que al principio como que había como una especie veía así como no sé, como que me sentía de repente de víctima a victimaria, no sé decirlo, pero era como al principio. Una relación de poder Pero podría ser. sí, sí, como que como yo lo había pasado mal, entre comillas, en el colegio, como que tenía miedo de volver a repetir como el círculo. Pero no sé, yo siento que igual, no sé, haciendo las cosas como para que a los chicos les ayude en la vida, yo siento que igual es importante. Siempre vinculo, por ejemplo, porque no todos los niños y niñas van a ser artistas, sino que yo lo veo de repente como algo que les puede ayudar en su vida, como desarrollar su creatividad, por ejemplo, valorar el proceso de sus obras, o sea, de sus trabajos, y la motricidad, todo eso. Yo creo que como ver eso, que darse cuenta de que no todos van a ser artistas, pero necesitan, por ejemplo, porque mucha gente necesita liberarse de repente, como el hobby de hacer arte, no sé. Entonces, como que yo lo veo por ahí. Sí. En otras entrevistas hablábamos mucho también de cómo este pensamiento artístico, que está asociado como a ciertas habilidades, pero también a ciertas implicancias como sociales, de la forma en cómo nos relacionamos con nuestra vida, con el mundo, con otros. Y tiene mucho que ver también con la comunicación, de alguna manera. Entonces, claro, tú dices, no todos van a ser artistas visuales. O sea, yo no estoy en el colegio necesariamente formando a personas que van a desarrollar, no sé, una obra artística o van a trabajar en un área de las artes visuales. Sin embargo, igual estás trabajando con, con sujetos que tienen como una subjetividad, valga la redundancia, que se relacionan con otros y que necesitan expresarse, ¿cierto? Y que así como Claro, tú, sí, pueden existir sujetos que necesiten quizás otros lenguajes, a pesar de que quizás no vayan a ser artistas visuales, ¿no? sí, sí, o sea, igual de repente en el cuerpo uno guarda cosas, entonces también el arte puede liberar ciertas cosas que uno de repente le incomodan. Entonces, por ahí va mi forma de hacer clases, como ayudar a expresar, que es muy importante de repente, como en ese sentido, como, y también no ser estos profes que trauman, no sé cómo decir, es muy importante para mí no ser eso, como que los niños no digan: "Ay, pero es que yo dibujo mal", como que no haya eso, que no se limiten o de repente algunos profes pueden decir comentarios como que puedan como matar de repente Podríamos decir como el traumatizar interés. en Sí, distintos. un interés, porque no necesariamente uno tiene que ser como un buen dibujante de repente. Hay artistas que no saben dibujar no sé, pues hacen otras cosas, o sea, no saben dibujar entre comillas, porque obviamente que se expresan, pero que no hay que ser una mímesis, me refiero a eso, como no hay que ser, no sé, pues dibujar un bodegón y dibujarlo 100% bien, no sé, yo siento que al hecho de estar como expresándote, haciendo tu trabajo, yo siento que eso por ahí va, de repente. Y Porque son muchos los niños que dicen como, no, es que no me va bien en arte, como que
como que alguien les dijo alguna vez que no dibujaban bien y dicen que no es suyo. Entonces, quizás como lo mismo que me pasó a mí cuando con lenguaje ya me sentía, claro. Y de repente hay profes así como que dicen, no, tú desatinado, como yo no puedo entender cómo pasa eso de repente. Yo creo que pasa menos también hoy en día. Pero eso, como que no se desanimen, como igual también decir que el arte es 1% talento y 99% perseverancia al final. Como por eso pongo harto énfasis en el proceso cuando hago clases. El estar perseverando, el estar haciendo cosas, como la hora final no es tan importante como el recorrido, no sé si se entiende. Sí, sí, totalmente, el Ah, proceso creativo. sí, pues, y además que, eh, como te decía, el referente que para mí importante es Paulo Freire, la Mistral también, pero cuando descubrí, por ejemplo, el concepto de pedagogía bancaria, que Ujú. era, por ejemplo, cuando las educaciones tradicionales, el docente es el único que posee como el conocimiento y el estudiante es como pasivo, yo encuentro que Claro. claro, es como reciben, de hecho mi obra, esta sopa de letras, trata de eso, como eh, de que los niños y niñas no son vasijas que uno va llenando, sino que de repente, o sea, que todos tenemos como, Freire lo dice como una educación dialógica, como que es muy importante el diálogo que haya entre el profesor y el alumno, como que es importante eso y yo creo que Como que no hay que ser rígido cuando como haciendo y de repente, haciendo arte, uno tiene de repente como la libertad de repente, que a pesar del currículum que uno puede hacer, llevar a la práctica más estas, no sé si de repente se llaman utopías, como, claro. eh No, pero es interesante pensar quizás el lugar de construcción de conocimiento como un lugar compartido, ¿cierto? Dialógico sí, en totalmente. ese sentido. Sí, Y no sé, y la capacidad de crear y pensar críticamente es como que se puede lograr, sí. no solo escuchando, simplemente dialogando con los alumnos y alumnas, como es súper importante. Y Y volvemos, no sé, de repente igual, como contando cosas diarias, como que tú le des importancia a los chicos, como escucharlos. Al final es eso, como el diálogo. claro, estar, claro, viéndolos más allá de como un receptor, sino como un sujeto, con todo Ujú, su mundo eh, presente, vibrante, ¿cierto? Pero también vuelvo al tema de la comunicación que me interesa mucho de tu trabajo porque siento que ujú. está muy explícito en tu obra. Y que es que, claro, es expresarse, es sanar como la propia historia, ¿cierto? Trabajar con lo que a ti te interesa como persona y ponerlo ahí en tu obra de arte, pero también está el tema de cómo el arte va a dialogar con la sociedad con eso, porque yo expreso algo, pero no es algo que queda flotando en el fondo. De alguna manera, ese algo genera como una red que conecta con la mirada del otro de eso y quizás con la sociedad, y ahí es donde se eleva, por ejemplo, un discurso. ¿Tú Claro. sientes que eso lo puedes trabajar con los estudiantes en el colegio, como en el espacio escolar, o sientes que está como más limitado? Yo creo que sí se puede, sí, totalmente, hablar como de mi trabajo, pero yo creo, por ejemplo, que em, yo de repente pienso en mi trabajo y no sé, me ha pasado que veo de repente mis obras que puedan ser usados como recursos o puentes para trabajar ciertas cosas en el aula, no sé, de repente la crítica a la misma donde están insertos los niños, como que de repente si uno lo ocupa, por ejemplo, yo como docente, pero de repente pienso mi obra como un recurso de repente, como un recurso pedagógico, de repente. Como No sé, meta, ¿no? Como de hablar de eso mismo que es plan. Los niños están en el colegio y al mismo tiempo sí, pueden reflexionar sobre lo que es estar en el colegio. claro. También yo siento que las obras de arte, bueno, hablando como de eso del lenguaje que decía, de repente eh, siento que uno no tiene que explicar tanto de repente, cuando una obra de repente es
está bien como pensada, bien materializada. Yo creo que de repente ni siquiera faltan, o sea, ni siquiera como que se tiene que explicar, como que de repente es una cosa así como la ven y de repente te surge algo. Me ha pasado mucho con mi, mi obra sobre educación que, no sé, mucha gente me ha contado cosas súper íntimas de su proceso educativo, entonces creo en el poder al arte como puente, de que el espectador esté en una exposición y que nos saltemos, por ejemplo, el habernos conocido todo, pero cuentes algo tan íntimo cuando tú estás, por ejemplo, presenciando una obra, la obra mía, no sé si, como por ejemplo, una vez me pasó que una señora me contó que a ella le ataban la mano izquierda para que no escribiera. Entonces, imagínate que, no sé, quizás eso se puede como llevar a cabo en una sesión psicológica, de repente psicoterapéutica, no sé, po, yo no conociéndola y que alguien me cuente algo no sé si algo tan íntimo y también tan doloroso también. El arte Entonces, como claro, el arte como por posibilidad eso, de ese encuentro íntimo, qué interesante. y es que, y por eso también sigo como haciendo arte, porque se crea un puente que es súper íntimo, no sé cómo, o sea, yo lo veo en todas las obras que he hecho, como que, no sé si se puede decir con éxito, como de repente, como que alguien te cuente de algo tan íntimo, siempre como que alguien sale como con otra nueva directriz teórica, así como, oye, pero esto puede ser, como, y esos diálogos también van creándote una diferente perspectiva que deriva, por ejemplo, en una nueva materialidad, porque al final de repente uno tiene las temáticas, pero cómo se expresa mejor. Entonces ahí va la búsqueda. Por eso uno busca de repente otras disciplinas y eso es lo bonito, como yo creo que lo importante de la obra es también mostrarla, que hay un diálogo, eso me encanta a mí, Ujú, eso, yo siento súper. que es muy... Oye, y respecto así de cosas concretas, ya pensándote más que como estudiante, como profesora, eh, y como artista, Ujú. mantener, por ejemplo, tu práctica artística como elaborar obras, todo el proceso que requiere eso, como no solo material, sino también conceptual, de un discurso, etcétera, mantenerlo paralelamente a hacer clases en un colegio, corregir pruebas y tener que planificar, etcétera. ¿Cómo ha sido eso para ti? Debo ser sincera, es difícil, muy difícil porque uno se levanta temprano, llega más o menos tarde a la casa y quizás te queda el fin de semana nomás para hacer cosas como más profundas, porque cuando uno se sumerge en un proceso creativo, de repente puede estar horas sin conseguir como, no sé, alguna respuesta y eso es lo raro también de lo que no entienden de repente la gente cuando hablamos de arte, que no todo tiene objetivo y de repente algo puedes generar, o sea, no todo genera una respuesta, o sea, algunos procesos creativos se demoran mucho. Entonces, eh, si uno dedica, no sé, por los fines de semana a trabajar en eso, quizá uno se demora un poquito más en hacer obra. No digo que es imposible, pero yo siento que de repente hay un agobio también hacia los profes con todo lo que los 40, antes eran 44 horas, ahora son 42 y no sé en qué terminaremos, pero claro, es súper difícil como, obviamente que sí se puede con este ánimo que uno tiene como de hacer de hacer cosas que muevan de repente la subjetividad de la gente, pero es difícil y yo creo que igual uno puede, como docente, igual proteger esos espacios de repente, como llegar a la casa y descansar, y ya o de repente dedicarte a tu obra. Yo creo que es importante también eso, como proteger y poner de repente límites de uno llega a la casa y deja de ser profe y ahora puede ser ser humano y artista, no sé. Claro. Pero igual es difícil, o sea, está como la teoría y la me imagino lo que ¿Tú lo como profe has jefe, logrado? ¿Has logrado poner en práctica eso, llegar a la casa y dejar de ser? oh, es difícil, pero
Es que, es que es como, claro, es muy desgastante, pero da, al final de todo, como que uno dice, ah, igual, como que es reconfortante también cuando uno siente el cariño de los chicos y chicas, como que para ellos eres importante, como que es como gratificante también. Eh, pero claro, cuando el año pasado, por ejemplo, estuve haciendo clases también, estuve poco haciendo ahora. Pero ahora, por ejemplo, como estoy en este taller de cerámica, estoy los lunes trabajando en eso, ¿cachai? Protegiendo mi espacio de creación. Pero como te digo, una profe jefe quizás que necesitan que esté 100% de repente, es difícil. Pero Sí, se puede, pero es difícil. es difícil. ¿No? Y después, por ejemplo, para las profes que tienen hijos es más difícil, que son artistas profe y tienen hijos es más difícil. Está difícil. De hecho, se ve como de repente la psique del profesor está como totalmente desgastada, pero Totalmente. claro, Quemada, ¿cierto? yo creo que ahí hay que hacer algo, yo creo, como con eso. Y mira, justo nos vamos entrando en la próxima pregunta que ya es como para ir cerrando. Si tú tuvieras que pensar como ciertas transformaciones en el sistema educativo, ¿cierto? O quizás también en el sistema en el que se mueven las artes actualmente en este país, como de financiamiento, etcétera, ¿qué transformaciones harías en materia de arte y educación? ¿Qué educación? Yo creo que es importante que haya, por ejemplo, una instancia donde los alumnos y alumnas puedan ir a los museos, como a apreciar una obra de arte. Yo creo que es importante eso. Y de repente tener esta como experiencia de ver una obra, ver qué te pasa con eso, como qué sientes de repente. Yo creo que es importante, debería ponerlo así como parte del currículum, pero yo entiendo que hay limitaciones de repente monetarias, de repente como en los colegios que no pueden, pero si se pudiera de repente como incentivar eso, sería bacán. Hacer programas estatales como que subvencionen salidas pedagógicas o cosas así. Sí, las mediaciones, por ejemplo, los artistas igual que, bueno, hay mucha gente que se dedica a mediaciones, artistas que hacen mediaciones en el museo, pero yo creo que es importante eso, como ver que, por ejemplo, el arte puede, puede, puede causar cosas en los niños y también sacarlos como de la rutina también. Bueno, eso Creo que que dices, eso, sí. Que eso que dices tú, voy a hacerte un pequeño ujú, stop, porque claro, la apreciación sí está en el eje de arte del currículum, pero siempre es de un lugar escolarizado, como decir, no sé, pues yo vamos a ver, no sé, pop art y ponemos obras de Andy Warhol para que los niños la vean desde es que, bebé. Pero claro, no es la misma experiencia que ir a ver, sí, o sea, a presenciar y como a dejarse eh, tocar, como empapar de lo que es el contexto de la obra de arte o los artistas en su taller creándola o en el museo, como dices tú. sí, yo creo que es importante, es que eso, porque podemos ver, por ejemplo, no sé, pues, hacer un PPT y ver las obras, pero no va a ser lo mismo de poder estar como mirando en el museo y de repente cuando hacen mediación y hacen actividades a partir de eso, como que yo encuentro muy enriquecedor eso, como que rompe con la rutina, yo creo que es importante eso, porque al final los chicos como que están en un bucle, como Mm, eh, en la rutina que de repente es todo tan monótono, puede presentar como una ventana, como para... mm. Es linda esa idea de ventana porque aparte es como un espacio donde convive como el espacio educativo y el espacio artístico, como ir a una galería, a un museo a ver una obra de arte, pero con un curso, por ejemplo, ahí están los dos conviviendo en el fondo. No es Claro. uno traído al otro o el otro traído al uno. Sí, es muy bonito eso, porque de repente son espacios como que, no sé, yo creo que deberían como estar más acostumbrados a estar juntos, Sí, no sé, pero eso, como que yo siento que estar en un museo y en una galería no es lo mismo que verlo por PowerPoint o por lo que ocupa un profe, claro. eh, no sé, o ver en libros también, porque
yo creo que eso es más enriquecedor. Como Porque siempre, experiencias estéticas. cuando uno hace mediaciones, siempre uno no va a hacer una cosa súper difícil, sino que siempre bajado al nivel que tiene el curso, no sé, po, si es un tercero básico, cuarto básico, no vas a empezar a hablar de cosas muy, muy que no puedan entender de repente, sino que de repente las mediaciones por eso funcionan como para poder bajar la temática a un lenguaje que sea Es que la entendido me por los niños. claro, y la mediación en sí misma es pedagógica, o sea, Claro. tiene ese sentido. Oye, ya para ir cerrando, quería saber si hay algo, que quisieras compartir de tus próximos trabajos, de algo que vas a estar, como esta plataforma, para que esta audiencia también lo conozca y se prepare. Eh, yo creo que no mucho, pero, o sea, siempre está, yo estoy como siempre trabajando, pero eh, como que siempre estoy trabajando lo mismo, pero buscando, yo creo que siempre buscando nuevas materialidades. Y yo siento que ahora estoy trabajando con cerámica y me ha costado de repente que es medio lento y de repente es como contrario de repente a lo que era la serigrafía, que era más inmediato. Claro. Entonces, estoy aprendiendo a ser un poco más paciente y entender de repente los tiempos, yo creo que es súper importante, como entender los tiempos del arte y de repente no frustrarse porque no salgan ahora, o de repente en la cerámica pasa eso, porque es como de repente algo sale como, no sé, po, hubo un problema con el horno cuando uno trabaja con gas, por ejemplo, que cambia el color del esmalte y ahí uno tiene, por ejemplo, que experimentar o sentir con lo que pasa con la ser como resilientes en cuanto a proyectos artísticos, siempre buscando, no la inmediatez, sino que ver como mismo dije al principio, como el proceso. El proceso es lo lindo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a mantener como en eso. Súper. Genial, pues, Kate. Ha sido una entrevista muy enriquecedora, nos va a aportar mucho a esta investigación que estamos haciendo, así que te agradecemos de todo corazón y también a la audiencia por escuchar este capítulo. Muchas gracias. Gracias.